Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. En el evento organizado por venezolanos perseguidos políticos en el exilio, se le otorgó la orden Rómulo Betancourt a Luis Almagro. Hoy vimos a un secretario general de la OEA emocionado, lo vimos hablar como nunca, porque sí es cierto que él ha sido muy claro con el tema de Venezuela. En esta oportunidad, pues creo que llamó las cosas por su nombre. Estoy segura que este discurso de Almagro no le gustó a los miembros del régimen venezolano, porque además demuestran que este hombre que ha hecho tanto por Venezuela no va a cesar en su objetivo de trabajar por el rescate de la democracia en ese país, en nuestro país. Yo los invito a que escuchen todas las palabras, el discurso de principio a fin del secretario general de la OEA. Y además compártanlo. Salir de la patria por razones políticas, por no poder ejercer derechos tan básicos como la libertad de expresión, como la libertad de pensamiento. Querer ayudar a mejorar las cosas y no poder hacerlo por estar lejos. Estas son solo algunas de las frustraciones que el exiliado sufre. Rómulo Betancourt, demócrata venezolano, orgullo latinoamericano, sufrió varias veces el exilio. Nos decía: escribo como pienso y como siento. Llevo a Venezuela en la sangre y en los huesos. Me duelen sus dolores colectivos y cuando se trata de hablar de ellos, sería un farsante si jugara la comedia de la imparcialidad. En la adversidad, amigas y amigos, Betancourt nos mostró la tenacidad del exiliado que no deja de pensar y soñar por un futuro mejor para su país. Por ello, es un honor para mí recibir de parte de la comunidad venezolana en el exilio esta orden que lleva el nombre de uno de sus más destacados ciudadanos. El exilio venezolano parecía algo superado después de la transición democrática, un tema del pasado dictatorial. Lamentablemente, está vigente. Hoy se constata cada vez más y en cada vez más países la presencia de venezolanos en el exilio, escapando del régimen autoritario en el poder. El número de venezolanos solicitando asilo por razones políticas sigue aumentando. En efecto, los datos recientes nos muestran que los venezolanos están al frente en el número de solicitudes de asilo en los Estados Unidos. En 2016, 18.155 venezolanos presentaron solicitudes de asilo, un 150% más que 2015 y 6 veces más que el nivel de 2014. Meses de protestas y represión en 2014 resultaron en la salida de muchos venezolanos a otros países a buscar exilio. A pesar de la esperanza de haber logrado la alternancia en la Asamblea Nacional en 2015, la crisis económica, social y humanitaria, sumada a la pérdida de libertades fundamentales, las privaciones en el goce de derechos civiles y políticos, han resultado que un gran número de venezolanos hayan dejado el país. Estos exiliados con frecuencia se encuentran ante la dificultad de poder lograr una plena inclusión en las sociedades que los reciben. No siempre tendrán acceso a un empleo digno, a la educación, y sufren el no poder estar con sus familias, con sus seres queridos en su país. Y la situación de aquellos que se quedan es igual o más difícil. La Carta Democrática Interamericana le da el derecho a los venezolanos de vivir en democracia y le impone al gobierno la obligación de promoverla y defenderla. Sin embargo, hoy en Venezuela no hay libertades políticas, no hay independencia entre los poderes del Estado, no existe el acceso ni el ejercicio del poder conforme al Estado de Derecho. No existe probidad republicana, no existe transparencia. En Venezuela hoy hay escasez de medicamentos y equipos médicos.
de 80%, una deuda externa de 13.000 millones de dólares, equivalente a 6 años de exportaciones de petróleo. Un 85% de la población afectada por la malnutrición y niveles de pobreza del 76%. Niveles de corrupción incomparables en el resto del continente. Solo por mencionar algunos de los datos contenidos en nuestros informes. La persecución política expande cada día. Existen cada vez más presos políticos en Venezuela. Las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia consolidaron lo que ya estaba en los hechos: un quiebre democrático, un atentado a la constitucionalidad en Venezuela. La represión a las actuales marchas y protestas pacíficas, la inhabilitación de candidatos, son ejemplos de acciones propias de una dictadura. La tarea que sigue es ardua y, como defensor de valores de democracia y derechos humanos, Venezuela puede tener en el secretario general y en la Organización de Estados Americanos un aliado más para lograr el retorno a la democracia. Me siento honrado de recibir este reconocimiento y de asociar mi gestión al nombre de un gran demócrata como lo fue Rómulo Betancourt. Agradezco también el de haber sido honrado con las llaves de la ciudad El Doral. Como Betancourt y como latinoamericano y demócrata, sufro los dolores de Venezuela. Sufro, como cada uno de los venezolanos, los que están acá y los que están allá, un régimen que tiene las manos manchadas de sangre, un régimen que se ha cobrado vidas en el acto más supremo de injusticia, porque la vida definitivamente no es una moneda a cambio de nada. La vida, cuando se pierde en la lucha por la libertad, definitivamente demuestra los niveles de injusticia y de tiranía que existen en el país. Tiene que cesar ya la represión en Venezuela. Tienen que cesar ya las acciones criminales de las fuerzas llamadas del orden, pero son las fuerzas del caos y de la destrucción del país. Tienen que cesar ya las acciones homicidas de los paramilitares que se esconden en el nombre de colectivos. Tiene que cesar ya toda muerte en Venezuela, esas muertes injustas en la búsqueda de la democracia de un país que ya la tendría que tener asegurada. Cada uno de nosotros tiene que alzar su voz en el exilio, en las organizaciones internacionales, en todos los gobiernos de la región. No se le puede permitir al régimen el menor sentido de impunidad respecto a los crímenes que está cometiendo contra su nación, contra su pueblo, el verdadero soberano del país. Muchas gracias por recibirme y por los honores conferidos. Muchas gracias por el afecto demostrado. Muchas gracias por la lucha día a día para recuperar la democracia en Venezuela. Gracias.
Con esto nos despedimos hasta el lunes. Mañana es Viernes Santos y no vamos a trabajar. Y también vamos a aprovechar para descansar porque la semana que viene vamos a estar muy activos con todo lo que pase en Venezuela. Viene el 19 de abril, una fecha que estoy segura va a marcar un antes y un después en esta lucha por el rescate de la democracia en Venezuela. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Patricia Poleo Oficial, y además activar las notificaciones de manera que cada vez que tengamos algo que decirles, ustedes puedan saberlo a través de esas notificaciones. Aprovecho que hoy es Jueves Santo, que estamos ya terminando esta Semana Santa, para agradecerles de todo corazón a quienes han aportado su granito de arena con las donaciones para que Agárrate pueda continuar. En nombre del equipo de Agárrate, en nombre propio, de verdad, muchísimas gracias, porque además esto demuestra cómo ustedes aprecian el trabajo que estamos haciendo, porque lo hacemos para que la misión para la que creemos, hemos estudiado, que es la de informar, y para que ustedes que tienen ese derecho a estar informados puedan saber absolutamente todo lo que está pasando en Venezuela. Así que muchísimas gracias. Cada aporte para nosotros es importante, desde el más chiquito hasta los más grandes que hemos recibido. Me despido con esto hasta el lunes. Feliz Semana Santa.